Aquí está Ay, con sí. nosotros María Gracia. Hola, por Oh, fin, ¿verdad? por fin, sí. Bueno, estaba probando aquí los Genial. audífonos, pero creo que no me servían mucho, así que no sé si me escuchan bien. Yo te escucho perfecto y de repente si las personas que están en la audiencia también nos pueden informar si se escucha correcto, pues maravilloso porque así o le subimos el volumen o le bajamos un poco el volumen para no entorpecer el día a día. Pero para que todos escuchen, porque realmente estaba dando la intro ya del día de hoy y precisamente estaba hablando de qué maravilloso que podamos conversar con una experta como psicopedagoga desde tu mirada, desde tu experiencia también, eh, el vínculo como una herramienta hacia la apertura en el aprendizaje. Fíjate que yo sé que tú estás trabajando actualmente, sé que eres una persona que tiene una mirada bastante amplia para estos tiempos y ya para entrar en tema, cuéntanos un poquito de ti, María Gracia, de qué es lo que estás haciendo y después comenzamos a mirar el vínculo y la pedagogía post pandemia quizás, porque ya no somos los mismos. Ya quizás en la pandemia tuvimos algunos cambios, pero háblanos de ti, cuéntanos María Gracia y comenzamos. Gracias, Luisa. Bueno, primero agradecer esta instancia para poder acompañarlos en este proyecto tan bonito que tienen junto a Vilma, este live en vivo, así que de verdad que les agradezco mucho esta oportunidad. Y bueno, si me presento, mi nombre es María Gracia, psicopedagoga. Actualmente trabajo en la Escuela Francisco de Miranda, una escuela que se encuentra en la comuna de San Ramón. La verdad es que mi paso aquí ha sido muy bonito porque me ha dado en el fondo la posibilidad de crecer, la posibilidad de acompañar a los estudiantes en este espacio y conocer personas que en el fondo están con el corazón abierto a guiar a nuestros estudiantes. Así que ha sido una experiencia hermosa estos años que llevo aquí en la escuela. Es un proyecto lindo, es un proyecto en donde se abre paso, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con incluir, ¿no es cierto?, dar paso a la participación de todos, beneficiarnos de estos escenarios de aprendizaje tan necesarios y tan cercanos que es lo que se requiere hoy en día. Así que agradezco toda esta. Me gusta esa palabra de cercanía, porque si bien es cierto, aprovechamos las bondades de la tecnología que nos permiten hacer lo que estamos haciendo en este instante, pero también a veces nos roba el vínculo, ¿ya? Es verdad. Y desde allí tuvimos 2 años, prácticamente 2020 y 2021, donde los espacios de vínculos se reducían solamente a una pantalla, sobre todo para el área del aprendizaje, a todos los niveles, ya lo digo desde mi expertise en el nivel superior, pero había, digamos que el vínculo por pantalla, pero había una desvinculación también humana. Y tú hablaste en un principio y dijiste que corazón abierto, sí, ciertamente, pero corazón abierto cuando la cercanía quizás es más presencial que virtual. ¿Qué pasa con el aprendizaje cuando se dan estas situaciones o cuando no puedo recibir o aprender desde el vínculo? Uy, imagínate, en ese escenario ahí prácticamente los niños, niñas, en general todos nos cerramos en el fondo a abrirnos a esta posibilidad de poder integrar los aprendizajes, porque se pierde un poco, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como el tema del vínculo, el tema de poder acompañarnos, ¿no es cierto? El tema de poder mirarnos a los ojos, de poder de repente darnos cuenta de cómo está el otro para poder lograr el aprendizaje. Entonces, prácticamente
esa situación, ay, perdón, estoy un poquito nerviosa, debo reconocer. Sí, Así que, tranquila, tranquila, sí. Es válido, somos sí, humanos. voy a ir a acomodarme. Eh, Ahora sí, es que, ahí sí. Súper. Entonces estabas hablando del vínculo y del acompañarnos, de ese mirarnos a los ojos y sentirnos quizás escuchados Exacto. desde la compañía, desde del estar, ¿ya? Para podernos vincular. Háblame de los niños, de las edades, a quién más, a quién menos. ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros como padres, como cuidadores, como educadores, formadores, porque en todos lados nosotros los adultos estamos dando ejemplo, ya con nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra forma de ser, e inclusive los que están dentro de una sala de clase hoy en día, se encuentran con un espacio quizás en algunos momentos un poco árido, fuerte, porque nuestros niños reflejan también lo que está sucediendo en sus casas. ¿Cómo hacemos desde los espacios donde quizás no estamos directamente vinculados de manera familiar con algún estudiante? ¿Cómo hacemos nosotros los docentes o los profesores para poder generar un poco de apertura hacia el aprendizaje a través del vínculo? Uh-huh. Mira, principalmente lo que hay que hacer es conocer al estudiante, conocer cuál es su contexto, empaparnos de toda esa historia que traen, que es una historia que en el fondo uno tiene que aprender a abrazar, ¿no es cierto? Porque desde ahí vamos a generar esta instancia de poder ayudarlos a construir, a construir a lo mejor, bueno, lo relacionado con el aprendizaje en sí. ¿Ya? Entonces, uno siempre tiene que estar presente que al recibir un niño es importante conocerlo, conocer también a la familia y desde ahí, bueno, no sé cómo más te podría aportar. Si, por ejemplo, hay niños pequeños, por ejemplo, ¿cuáles serían las edades más apropiadas para generar ese vínculo? Porque existe mucha teoría en relación al vínculo y en relación a los aprendizajes. Hay muchísimas teorías que hablan, que tienen diferentes perspectivas. Sin embargo, teorías que se hicieron en otros momentos de la historia, donde las sociedades tenían características distintas a las actuales, y que fueron quedando quizás obsoletas en el tiempo esas teorías. ¿Cómo hacemos desde hoy, por ejemplo, para la edad temprana, para los niños que recién están yendo al jardín, a la escuela? ¿Cómo generar ese Sí. vínculo desde el niño pequeño? Uh-huh. Mira, lo que pasa es que cuando ingresa un pequeñito al ámbito, por ejemplo, preescolar, es muy probable que ahí de repente ocurra estas ansiedades por separación, ¿no es cierto? Y tengamos a los niños muy afectados, llorando. Entonces, es importante desde ahí poder contenerlos, acogerlos, anticiparlos también en el escenario en el cual se van a manejar, ¿ya? Puede ser que a lo mejor días previos los niños puedan visitar sus salas, conocer a las educadoras que van a estar a cargo, y en el fondo también ahí vamos generando el vínculo con las familias, que es tan importante. Ya, muy buena recomendación y que creo, no sé, desconozco si se hace o no se hace, eh, pero muy bueno es como preparar el terreno para el vínculo, ¿no? Para este Exactamente. momento, para esa permanencia quizás por un tiempo más prolongado, no es lo mismo ir a hacer una visita que ya quedarte allí o que te dejen solo allí. Claro, Y a pesar de que muchas veces somos las mamás quienes más lloramos, a veces también exactamente. los niños, sí, también los niños lloran, pero a veces también vemos niños que te dicen chao, y tú te quedas así como, oh, no lloró. Y Sí, eres tú así la que es.
como madre terminas llorando, ¿ya? Pero qué importante lo que hablas de ese juego de anticipar, ¿ya? Yo creo Sí, Luis, que es una... perdona, a veces sí, efectivamente, uno como madre traspasa todas esas inseguridades a los niños. Entonces, finalmente, bueno, el niño llega con una tremenda carga sin saber de repente qué hacer o sin saber de repente prepararlo desde la casa para ser un poco más autónomo, para poder tomar decisiones desde pequeñitos. Entonces, bueno, sí, también es necesario poder uno como madre, respirar como padres o como cuidadores, respirar para no transmitir en el fondo esta inseguridad, porque de repente, claro, sucede que en el fondo con el afán de protegerlos tanto, creamos para el niño un ambiente inseguro igual, porque el niño va a pensar que todo a su alrededor es inseguro. O sea, lo protejo tanto que no le doy la posibilidad de explorar. Entonces, Totalmente, es necesario buscar instancias para que los niños puedan desenvolverse solos en el hogar y desde ahí hacer un traspaso hacia la escuela, inicialmente, desde preescolar, eh, bueno, y así en todos los escenarios, porque la verdad es que a veces crecemos con esas situaciones de inseguridad y bueno, hasta adultos de repente estamos en esas instancias y tenemos que resolver después. Tenemos que resolver, ver sí, cómo nos vamos a manejar en este mundo. ciertamente. Y precisamente he notado, no me quiero ir a otro escenario tan rápidamente, sino dejarlo un poco para más adelante de la conversación. Sin embargo, ¿qué pasa con este vínculo cuando ya no son tan pequeñitos, cuando ya están empezando quizás en la adolescencia, que es donde estamos como más efervescentes, somos puro cerebro límbico, pura emoción? ¿Qué pasa con ese vínculo? Porque ya empezamos a quizás como seres humanos en crecimiento a clasificar este sí, este no, y empezamos por la experiencia de vida a poner obstáculos, ya tenemos creencias instaladas, ya nos cuesta más vincularnos. ¿Qué sugerirías tú para alguien dentro de la sala de clase para que ese vínculo mejore? Porque totalmente el vínculo va a evitar conflictos dentro de una sala de clase. Vimos hace poco una situación que fue vista en las noticias, que pasó en un colegio. Entonces, ahí hay una serie de factores, de elementos que se dieron para que se propiciara esa situación. Pero ¿qué pasa cuando los adolescentes llegan a una sala de clase y quizás no tuvieron la oportunidad de conocerse desde pequeños? Porque hay unos que tienen y avanzan toda la educación en el mismo colegio, con sus mismos compañeros, con sus mismos docentes. Sin embargo, hay otros que no. ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas podrías darle tú a los docentes, a los inspectores quizás, y hasta el mismo centro de padres, para Claro, para propiciar ese vínculo entre pares? claro que sí. Bueno, nunca es tarde, en realidad, como para poder generar ese vínculo. A veces, claro, los adolescentes están más encerrados en su mundo y como tú dices, de repente esas historias que traen son complejas, entonces siempre tiene que haber a disposición una persona a cargo de poder orientarlos, de poder motivarlos, de poder entrar a conocer el mundo interno de ese niño o ese adolescente desde una mirada también empática, ¿ya? O sea, yo adulto me hago cargo de este niño que llega a la sala de clase, que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de vincularse de una manera sana. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que aceptarlo y no juzgarlo, no criticarlo, porque a veces ellos son muy sensibles a cómo uno se dispone para poder guiarlo, ¿ya? Me explico, de repente uno puede entregar una frase, decirles verbalmente la información,
pero como yo me dispongo como adulto, en realidad todo lo que tiene que ver eh, mi expresión corporal dice lo contrario. Entonces, desde ahí, el adolescente que se está comenzando a relacionar conmigo va a poner al tiro un freno porque no entiende esto que me dicen una frase amable, pero en el fondo todo el mensaje corporal que tiene esa misma persona es lo contrario. Entonces, ¿cómo entramos ahí? Desde ahí, desde el adulto, tiene que haber una coherencia en ese plano para poder transmitir, para poder acoger al otro desde una manera en donde no hay juicio, sino que nada más aceptación por sobre todo. Y desde ahí poder construir, desde ahí ayudarlos. ¿Has vivido tú alguna experiencia ahora en el colegio donde tú nos hablabas que te encuentras trabajando, que nos puedas compartir de quizás alguna reacción que tuvieron en algún momento y que después ya se fue mejorando o se logró establecer ya un vínculo con buenos resultados, con esa apertura al aprendizaje que realmente nosotros queremos entregarle a nuestros niños? Sí. Sí, la verdad es que he tenido unas experiencias importantes en donde la posibilidad de poder ayudar al niño, por ejemplo, a desenvolverse en todo lo que tiene que ver su aprendizaje, a veces los niños llegan muy introvertidos, muy cerrados, muy temerosos en el fondo a mostrarse. Entonces, frente a eso, es importante comenzar de poquito a vincularme, o sea, desde mi experiencia me he empezado a vincular como un poco también ayudándolo con mi tono de voz, para que pueda el niño como, es muy tranquilizador de repente llegar a una sala o encontrarse con alguien en donde el tono de voz sea más bien una posibilidad para calmarlo, para ayudarlo, por ejemplo, a respirar, para que pueda abrirse a la experiencia de aprendizaje. Entonces, generar todos esos pasos previos les ayuda a los niños. ¿Ya? Desde mi experiencia he tenido niños que sí están muy cerrados, muy nerviosos, entonces en el fondo cuando tú empiezas a notar que frente a las exigencias de una actividad, el niño empieza con sus manitos a sudar o la expresión de su rostro, tú ves que se contrae, que está muy rígido, yo lo primero que hago es decirle, bueno, tranquilo, quédate tranquilo, que mira, la verdad es que en esta instancia a lo mejor esto tú no lo sabes, pero esto tú lo vas a lograr igual integrar después, ¿ya? Entonces no te preocupes si no lo sabes ahora. Y damos inicio en el fondo a la actividad. O de repente la frase que ayuda mucho es, hagámoslo juntos. Por ejemplo, la lectura, a ver, vamos. El niño está cerrado con la lectura, ¿no es cierto? No quiere por ningún caso. Y tú le dices, pero a ver, tranquilo, ¿qué es lo que te preocupa? Y dar ese espacio precisamente para que ellos puedan conectarse con lo que realmente les pasa. ¿Ya? ¿Por qué no se atreve, por ejemplo, a iniciarse en la lectura? ¿Por qué, no sé, de repente en el ámbito de los aprendizajes matemáticos? ¿Por qué de repente está tan cerrado con alguna operación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en concreto? Entonces, de repente, claro, los niños se quedan con esa imagen de que no son capaces, ¿okay? Sin embargo, una voz externa que lo acompañe y le diga, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, esto sí lo vas a poder hacer. Obviamente podemos ocupar el tono de voz, la expresión completa de acogerlo. Entonces, desde ahí damos el inicio y el punto hacia la apertura en su aprendizaje. Ya, qué interesante eso que nos estás entregando, porque son dos herramientas súper sencillas y que yo creo que cada uno desde su yo adulto lo puede realizar, ¿ya? Porque muchas veces le dejamos toda la responsabilidad al colegio y en casa no asumimos también la parte que nos corresponde a cada uno.
Entonces, se podría, no sé si existe un protocolo o cada caso es distinto. Sí, la verdad es que, mira, lo importante es siempre fijarnos como en las necesidades que trae el estudiante, ¿ya? Porque de repente puede tener necesidades dentro del ámbito socioafectivo y vamos a tener que abordarlo desde otra área. O sea, imaginémonos en pandemia, la situación que hubo, o sea, niños que estuvieron expuestos a pérdidas de familiares, que fue tan intenso. Entonces, uno se pregunta después, ¿cómo enfocamos el aprendizaje? ¿Cómo le voy a pedir a un niño a lo mejor que esté concentrado si está viviendo un duelo? Entonces, por eso es importante conocer el contexto del estudiante, saber en qué situación está, conocer a los padres, a los cuidadores, quién, por ejemplo, está a cargo de acompañarlo durante las tardes. Esa familia, por ejemplo, tendrá también espacio para poder guiarlo, tendrá las herramientas y desde ahí acercar a la familia. O sea, lo más importante es eso, dar espacio a la comunicación en sí, también a vincularnos con la familia. Y otro punto muy importante, a veces estamos en la sala de clase y tenemos muchos niños, no nos podemos hacer cargos en ese instante de todos, pero sí puedo dejar una ventana para después dedicarme de lleno a, como había dicho antes, conocer la historia, citar a la familia, entrevistar al niño, a la niña, al adolescente. Entonces, cada niño tiene una necesidad distinta y una necesidad que en el fondo nosotros como adultos en la escuela tenemos que abordarlo. Y también necesitamos la colaboración de la familia, ¿ya? En el sentido de que la familia se atreva, que tenga la instancia de poder recurrir y tomar en el fondo este espacio educativo como una herramienta también para su propio acompañamiento. Sí, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay padres que son sumamente exigentes y entonces ya de una vez estamos al ser tan exigentes con nuestros niños, estamos cerrando quizás el vínculo ya y por supuesto que la apertura al aprendizaje va a costar un poco más y quizás se hace como un bucle ahí, un círculo cerrado, porque yo te exijo, tú te cierras, no aprendes y exijo más y entonces ahí se hace como un círculo vicioso en vez de generar un círculo virtuoso. ¿Qué podríamos hacer desde quizás desde la academia, desde la escuela? Porque muchas veces para nosotros, estando en el colegio, en el caso tuyo, se pueden conectar, sí, la escuela, pero muchas veces se llama al apoderado y el apoderado por diferentes motivos no viene a la escuela, no tengo la información y me cuesta más. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Bueno, de primera instancia, nunca abandonarlos, ¿ya? Porque a lo mejor esa mamá, ese papá, ese cuidador está pasando por una tremenda historia que no es consciente de lo que le está entregando a lo mejor a su hijo, a su hija, a su nieto, no sé. Entonces no es consciente de lo que está generando y uno como escuela tiene que ser siempre constante, siempre dar espacios para poder invitarlos, porque en algún minuto esa familia se va a detener, ese cuidador se va a detener y va a decir, ah, en realidad sí puedo contar con el colegio, puedo contar a lo mejor con las personas que están ahí. Y ahí abrimos también un espacio, una pequeña ventanita, ¿ya? En el fondo, esa historia que traen es necesario también abrazarlas, ¿ya? Contenerlos. Es necesario, cuando se presentan historias así, que es muy difícil, en algún minuto las personas en realidad se dan cuenta
de las posibilidades que tienen a su alrededor para ser guiados, ¿ya? Entonces uno ahí también entra a recurrir de repente la colaboración con otros profesionales en ese Bien. sentido, ¿ya? Pero el contacto constante siempre tiene que estar, o sea, siempre va a haber, si no hay, si te llamamos una vez y no viniste, va a haber otra instancia en donde vamos a abordarlo, o vamos a abordar también al niño en relación a cómo fortalecerlo a él o a ella en ese sentido. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? ¿Qué herramientas nosotros, como adultos dentro de la escuela, le podemos proporcionar a ese niño que estamos viendo que a lo mejor no tiene un vínculo cercano, sano con la familia? Sí, qué importante lo que acabas de decir, porque en muchos casos en la escuela es el único lugar estable o sano, ¿no? Si se quiere, hablando de estructura, de forma de vincularse, que tiene un niño. Porque cuando sale de la escuela ya es un mundo que quizás se está desmoronando, una familia eh, quizás completa, pero desvinculada totalmente, desvinculada de él como ser humano, o sea, no, padres que están siempre ocupados, abuelas que también están ocupadas, que están presentes quizá porque están en la casa cuando llegan, pero que no están vinculadas con esa personita, ¿ya? Y qué interesante eso que dices, porque la escuela, desde la perspectiva que tú la conversas, y me imagino que el Colegio Francisco de Miranda tiene esa mirada, eh, permanece estable para poder contener y generar precisamente la apertura hacia el aprendizaje desde esa forma. Uh-huh. Y Exactamente. qué interesante sería que tanto los docentes o quienes nos están escuchando o de acuerdo a las culturas de cada organización, de cada colegio, asuman que tienen quizás la responsabilidad de ser unos sostenedores de manera amorosa y compasiva, porque como hablabas tú en un inicio, corazón abierto, dijiste desde la aceptación, hablaste de la anticipación inclusive, y hablaste del vínculo para conectarnos y acompañarnos, que el niño se sienta eh, esperado en el lugar, esperado en la sala de clases, esperado para acompañarlo y esa frase que me gustó que dijiste hace un rato, hagámoslo juntos. Entonces, como me vinculo yo con el niño, con el estudiante, si lo capté bien, lo estoy hablando como nuestra audiencia que quizás está acá, no han preguntado nada, todos están muy atentos, decirle al niño, hagámoslo juntos. Y eso también lo podíamos aplicar en nuestras casas. Uh-huh. Claro, absolutamente. Eh, sí, por ejemplo, el momento que un niño tiene de repente la posibilidad de abrir un cuaderno y de revisar a lo mejor lo que se dio durante el día, o de repente no quieren, ¿ah? También están ahí cerrados a eso, pero es por algo. O sea, hay que indagar ahí por qué. Y ese adulto que de repente no está tan conectado como tú bien dices, porque está con la cabeza en otra parte, porque está con su trabajo encima, o porque no, también no tiene el hábito, que también suceden esas cosas. Si uno como mamá no tiene por qué de repente tener las herramientas para abordar a los niños, o sea, nadie se las sabe todas, entonces es importante, sí, tener la cercanía de acompañarlos, de acercarse, de mirar, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que estás viendo hoy día? ¿Ya qué es lo que no entiendes? Y si, por ejemplo, yo no entiendo, bueno, yo tampoco entiendo esta parte, pero tal vez podríamos hablar con la profesora para que nos explique, a lo mejor yo también me puedo interiorizar en eso.
y decirle, a ver, hagámoslo juntos, intentémoslo juntos, porque yo también estoy aprendiendo como mamá, como papá, como cuidador, ¿ya? Pero yo creo que la importancia es como acompañar a los niños en el sentido de, a veces como mamá me pasa, que uno dice, bueno, hey, tu tarea, y uno sigue haciendo las cosas y el niño sigue jugando y después al rato, ¿hiciste tu tarea? No la he hecho. ¿Y pero por qué no la hiciste si ya te había pedido que la hiciera? Entonces, en vez de decirle, es, a ver, ven, tengo este espacio, juntémonos un ratito, muéstrame. Yo me quedo aquí un ratito contigo, muéstrame qué es lo que tienes que hacer, en qué estás, cuéntame. O de repente también contarle a los niños cómo fue la experiencia en el aprendizaje, en la etapa escolar de uno. ¿Ya? Ellos igual como que se abren a esa experiencia y uno puede también decirles abiertamente, mira, ¿sabes qué? Uy, yo cuando era niño, no sé, me costaba mucho todo lo que tiene que ver con el ámbito de las matemáticas, pero la verdad es que uno nunca deja de aprender. Esto lo puedes aprender después, yo ahora lo he ido incorporando o lo he ido incorporando contigo a través de tus tareas, a través de las actividades que veo. Entonces, tener la cercanía también para poder expresar las vivencias que uno tuvo también cuando era niño con su hijo, con su hija, con quien tenga cargo. Sí, entonces también una forma de vincularse a través de nuestra propia historia, del, Exactamente. del compartir. Ese es otro de los tips que nos estás entregando el día de hoy, ¿no? Uno que nos hablabas para los niños pequeñitos, como que la preparación para ir, quizás pasar unos días antes por el colegio, antes de que empiecen las clases, mostrárselo, vas a venir acá, vas a encontrar compañeritos, van a ver unas tías muy simpáticas, vas a poder jugar, compartir, ¿ya? Y después, desde el adolescente, quizás hablarles también a ellos desde nuestra propia historia, no ser tan exigentes. Ese Uh-huh. sería el otro tip, sino hablarles de nuestra propia historia, abrazar y construir juntos. Otro de los tips que tengo por acá que nos acabas de entregar es usar las frases apropiadas con un tono de voz que tienda a calmar si el niño está angustiado, ¿ya? Uh-huh. Y, o si no, utilizar la respiración como un mecanismo para bajar la intensidad, relajarlos un poco. Eh, la respiración nos sirve a nosotros como adultos también. O A sea, todos. que estamos como más cargados que un niño quizás, o nos regulamos nosotros para poder ayudarlos a ellos a que se regulen. Y otro tip muy importante que muchas veces no nos damos el espacio como adultos para hacerlo es la observación de la necesidad que cada niño tiene porque es distinta. Exactamente. Eso es tan importante. Eh, y creo que también es como, a ver, uno siempre dice, sí, los niños aprenden de acuerdo a sus propios ritmos, ¿no es cierto? Todos son distintos, pero creo que en este escenario ya post pandemia, o sea, uno como que tuvo que aterrizar y mirar, observar de verdad en profundidad esto, porque ahora en la sala de clase, obviamente que tenemos muchos niños con distintos ritmos, entonces no le podemos exigir lo mismo a todos. Tiene que haber un acompañamiento cercano. A lo mejor en su minuto hay un niño que está trabajando, ¿no es cierto?, aprendiendo de una manera, pero resulta que otro compañerito aprende lo mismo, pero, no sé, involucrando otras áreas, como el movimiento. Entonces también poder generar distintas estrategias para que puedan, para todos, servirles en el fondo. No quedarnos con una, porque de repente muchas veces pasa que ocupamos solo una estrategia en el aprendizaje, dentro de la sala de clases, por ejemplo, y olvidamos otras áreas, entonces el niño finalmente
frente a la estrategia que estamos mostrando, dice, no soy bueno en esto, ahí se empieza a cerrar, no soy bueno. Pero sin embargo, si uno le hubiera dado la posibilidad de enfrentar ese aprendizaje de una manera totalmente distinta, para el niño puede ser un despertar. Entonces no es que el niño tenga una dificultad de aprendizaje, sino que más bien las estrategias a lo mejor que llevamos a cabo en la sala de clase no fueron las apropiadas. Y cuesta de repente tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra historia siempre hemos venido aprendiendo de una misma manera, sin dar espacio a estas otras posibilidades, por ejemplo, al aprendizaje a través del movimiento. Hay tantos aspectos que uno puede incorporar, pero para eso es necesario conocer al niño, a la niña, al adolescente, ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus intereses, en el fondo también para poder los contenidos acercárselos por medio de sus propios intereses. Qué Pero interesante, es un proceso. qué interesante lo que dice de adaptar los contenidos a lo que realmente hay, a sus fortalezas y a los intereses, porque precisamente en algunas escuelas se hace, tengo entendido que sí adaptan los contenidos a los estudiantes, pero sé que en otras pues son como verticales, esto es lo que hay, esto es lo que hay que pasar en el programa, y le guste a quien le guste, lo hago de esta forma porque es lo que está literalmente escrito acá. Y de hecho me supervisan porque estoy haciéndolo como está escrito allí, y de eso se desprenden muchísimas otras acciones que el docente a veces se siente también como en una camisa de fuerza, que no puedes dar un paso al lado para poder ser un poco disruptivo y salirte de la estructura que existe, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando estamos en casa y somos mamás quizás de niños distintos? Porque no todos los hijos son iguales. Entonces quizás yo tengo muchas amigas, yo tengo un único hijo, pero yo tengo amigas que tienen 2, 3 hijos, y siempre cuando nos acordamos, yo con fulanito nunca me preocupé de las tareas porque él era excelente, lo hacía todo rápido y ni me decía ni me preguntaba, pero con Menganito sí tenía que estar entonces quizás las mamás también a veces no tenemos herramientas como para hacer la diferenciación, y empezamos a comparar qué pasa con esto, cómo afecta al aprendizaje. Es que es tremendo porque, mira, es algo que uno puede ir aprendiendo y darle una vuelta a esto, porque a veces tendemos a exigirles a nuestros hijos de la misma manera. Sin embargo, esos hijos son distintos en el sentido de que perciben distinto el aprendizaje. ¿Qué más? ¿Cómo lo podría explicar? A lo que voy es que en el fondo, como madre también, tengo que estar consciente de que las necesidades entre mis hijos van a ser distintas y no necesariamente les voy a exigir y les voy a pedir lo mismo. Entonces también es una mirada como integradora a abrirnos y a buscar otras maneras, ¿ya? Porque a veces, claro, uno se queda con una forma nomás de enfrentar las situaciones de los aprendizajes con los hijos, pero te puedes abrir poniendo atención porque cada niño tiene su propia necesidad. Entonces eso sucede en el ámbito educativo, pero también en el hogar. Cada hijo es distinto, cada uno presenta sus propias necesidades, por lo tanto yo no puedo exigirle lo mejor de la misma manera que el hermano. Y ahí es necesario entrar a vincularnos también con el colegio, con los docentes, para poder generar estrategias de acompañamiento. Y no porque en el fondo sean distintas van a ser malas, sino que más que nada responden a lo que corresponde, que es atender las necesidades de los niños. Sí,
a veces lo hacemos, otras veces no lo hacemos porque lo desconocemos, ¿no? Y precisamente lo que tú Exacto. hablabas de tu mirada integradora y a pesar de que es una mirada integradora, también tiene que ser una mirada quizás individual, porque cada niño es un ser distinto al otro, tiene necesidades diferentes y la dinámica a lo mejor de una u otra forma no nos da el tiempo. Y precisamente lo que nos acabas de mencionar, María Gracia, por acá tenemos un comentario de Cariterapias 16 que dice, Ujú. a veces es complejo con más de 36 años en sala y sin asistente de aula, uno identifica necesidades de los niños. Creo que a algunos se nos escapa sin intención. Sí, es súper importante lo que mencionan. Mira, yo sé que los docentes en general tienen esta visión y pueden identificar de repente ciertas necesidades de los niños, pero creo que es muy importante ahí entrar con el trabajo colaborativo, porque una persona a cargo de la sala completa no se puede. No podemos estar pendientes de todos al mismo tiempo, imagínate. De repente los niños tienen necesidades en el instante que hay que atender y uno, como docente, por ejemplo, si está en la sala, no, a veces no tiene el espacio para poder, voy a guiar, pero ¿qué pasa con el resto del curso? Entonces, por eso es tan necesario generar estas instancias de acompañamiento dentro de los espacios educativos, de saber de que, mira, si estoy presentando un, una dificultad con un niño dentro de la sala, puedo recurrir a alguien externo que a lo mejor no está en sala, que pueda colaborarme, ¿ya? Pero para eso es necesario también estar abiertos a la comunicación interna en el espacio escolar, ¿ya? Como el equipo es un equipo completo, es un pelotón ahí, un batallón que está haciendo frente a las necesidades de muchos niños que son distintas, pero ¿cómo nos acoplamos? ¿Cómo nos acoplamos nosotros dentro de los espacios educativos para poder tomar esas necesidades? Entonces, es muy, muy necesario el trabajo colaborativo ahí. Entonces, empatizo completamente con, sí, con la profesora, la educadora, que habla de eso. O sea, de verdad que es una problemática que se da todos los días. Sí, me Sí. imagino. Y sobre todo el pensamiento o la voz de esta educadora que nos comentaba eso a través de los comentarios, que precisamente se notaba que era una educadora con vocación, ¿ya? Porque hoy en Mm. día hay de todo en la viña del Señor. Hay educadores con vocación que realmente conocen a sus estudiantes, saben quién tiene que corregir quizás un poco la letra o también quizás otro que tiene que corregir la ortografía o la gramática para poder tener una letra más legible y poderle corregir la prueba, porque sucede así y que uno siempre recuerda, y te lo digo así como alumna que fui, que sigo siendo porque siempre estoy aprendiendo, yo nunca me olvido de un profesor que tuve en la media y era un profesor de biología, que es una asignatura que me encantaba, Mm. y era un profesor así que sabía cuál era tu debilidad en los contenidos de la asignatura. Y decía, tú tienes que prepararte más en la cadena del ADN, en todo eso que te falló. El otro, pero así, no mirando los apuntes, sino que te decía, tú tienes que estudiarte un poco mejor las leyes de Mendel, por ejemplo, cuando nos enseñaban esa parte. Y yo decía, wow, qué bien, porque es así como atención personalizada casi, y era en una sala de 34 estudiantes, entonces era mucho y que no solo llevan una sección, llevan montones. Entonces, precisamente eso, sin embargo, tú hablabas de ese equipo multidisciplinario que hay en la escuela, que tiene que ser la escuela, donde
somos parte de un rompecabezas, pero cada pieza es importante porque si no, el puzzle no se llega nunca a armar. Y cada pieza Mm. es importante, aunque sean piezas de los bordes, de las esquinas, son importantes porque el puzzle no se termina de hacer. Y eso es muy lindo que las escuelas, por ejemplo, en este caso, tú que nos estás acompañando el día de hoy como psicopedagoga y de la Escuela Francisco de Miranda también, em, tengan esa conciencia desde la escuela de esa mirada integradora, así como en algunos espacios del sector salud. Ellos tienen un equipo multidisciplinario donde a las personas las evalúan de una manera completa, no solamente un especialista, sino que varios, porque a lo mejor hay una persona que necesita mirar desde diferentes aspectos para poder sanar. Lo mismo pasa en el proceso de aprendizaje. Es Ujú. lo que nos Sí. acabas de decir. Fíjate cómo ha pasado el tiempo. Ya estamos muy cerca de la 1 de la tarde Oh, y, y sería muy bueno que nos dejaras unas recomendaciones, lo más importante que tú quisieras entregarle a nuestra audiencia, a los que están escuchando en vivo y a los que van a escuchar más tarde, más relajados, con más calma, ¿cuáles serían sí o sí esas recomendaciones no olvidar para que el vínculo sea de verdad una herramienta que nos dé la apertura hacia el aprendizaje de nuestros niños? a ver, ¿qué te podría decir al respecto? Yo creo que sería importante, intentando como de bajar ahí la información. eh, Ay, pensé que me había quedado pegada. Ahí sí. Hablaste en un principio, sí, te viste estado pegada. Hablaste en un principio del prepararse, Ujú. del anticipar, y es como, lo diría yo, preparar un poquito la tierra donde se va a plantar esa semilla del conocimiento, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, sí, importante en el fondo como tener en cuenta que es necesario siempre, siempre poder reconocer al otro, tomar esa historia que trae, porque esa historia en el fondo le ha permitido llegar hasta donde está, eh, considerando esa historia a lo mejor familiar del niño, como parte de su proceso, como de su enriquecimiento de quién es. Y desde ahí en el fondo, siempre, siempre tener presente que ese niño va a tener la capacidad de desarrollar todas sus habilidades, eh, y siempre va a haber una instancia en el fondo para poder ser apoyado, porque hoy día pensaba en esto, Luisa, como tú dices, siempre hay alguien que nos marca en nuestra etapa, por ejemplo, escolar, en nuestra vida escolar. Yo creo que siempre hay un educador que a muchos de nosotros adultos nos marcó, ¿ya? Entonces, eso siempre siento que se va a generar y que uno va a ser consciente después, a lo mejor desde adulto. Recordar que cada uno tiene sus propias vivencias, ¿no? Entonces, en relación al niño, niña, adolescente o como mamá, que estén abiertos a recibir este apoyo, que hay gente en el camino que siempre da una luz de esperanza, en relación a si pueden estar pasando algún problema especial o algún obstáculo en su aprendizaje. Abrir los corazones también en ese sentido y a dejarse ser guiados, ¿ya? Así que poder vincularnos, yo creo que esa es como la palabra clave.
vincularnos desde el amor, desde la confianza en el otro, y sabiendo que siempre, siempre va a llegar la orientación para cada niño, niña o adolescente. Sí. Y haciendo un resumen, un extracto de lo que tú nos has entregado el día de hoy, María Gracia, no sé si me equivoco, me corriges ya, pero tengo acá mis anotaciones para puntualizar, ya, donde nos hablabas de, primero que nada, abrir los corazones, es decir, todas las personas que tengan bajo su responsabilidad niños en procesos de aprendizaje o en crecimiento, porque el crecimiento es un constante aprendizaje, y que se quiere que sea con una apertura realmente, debe ser a través del vínculo, de la mirada compasiva, del corazón abierto, desde el preparar al niño para el aprendizaje de forma eh, calmada, amorosa, reconocerse uno como adulto que también tiene inseguridades que no tenemos por qué transmitirles a los niños, ya seamos familia o seamos acompañantes desde una sala de clases, desde el colegio, ya. También hablaste de no hacer juicios, ya, para poderlos motivar desde sus propias fortalezas y conocerlos, todo el conocimiento previo que se pueda tener de nuestros estudiantes o de nuestros hijos o de los niños que nosotros nos toca cuidar en algún momento, en la observación y ver qué es lo que necesitan, ¿ya? Porque los niños son distintos, hay unos son introvertidos, otros no. Y utilizar en favor de todo este proceso un buen tono de voz adecuado, las pausas necesarias, ¿ya? Y precisamente que si hay padres exigentes, saber que se hace quizás esa exigencia de una manera inconsciente o por alguna presión, pero también tratar de acordarse de su propia experiencia, compartir su propia experiencia con ese hijo, con esa hija o con ese alumno, y también ensalzar el logro que más adelante lo pude hacer, más adelante lo logré, con constancia, con perseverancia, X. Y por supuesto que hablabas también de que los docentes o los padres o los cuidadores tienen que abrirse, abrir la mente a utilizar muchas estrategias, no una sola. Hablabas de, también de esa mirada integradora en los centros de aprendizaje como las escuelas y reconocer desde su propia debilidad que puedo también pedir apoyo y Tal estar cual. abiertos a recibir ese apoyo, porque todos tenemos la capacidad de desarrollar esas fortalezas. Sí, exactamente. Todos remamos para un mismo lado. Excelente encontrar esos espacios y realmente quise ser una buena alumna y aprender de lo que nos compartiste el día de hoy. Por eso que hice esa puntualización, porque me gustó esa frase y me quedo con esa frase de hagámoslo juntos. Sí, Luisa, muchas gracias. Y bueno, ¿y sabes qué? No solo tú fuiste la alumna, yo también fui tu alumna ahora, en este instante, porque recordemos que uno aprende siempre del otro. Uno está en constante Sí. crecimiento, entonces yo también aprendí de ti. Y te agradezco también toda esta entrega y todo este Ya. acompañamiento y esta instancia. Y bueno, muchas gracias en verdad por este espacio. Mira, María Gracia, gracias a ti, gracias también al Colegio Francisco de Miranda porque nos prestó a su psicopedagoga el día de hoy para compartir estos tips, estas herramientas y quizás también una nueva mirada
al proceso de aprendizaje, porque a veces uno está tan encasillado en ese molde que tenemos, quizás un molde que ya está un poco obsoleto, antiguo, que hay que romper quizás el molde de vez en cuando porque es necesario, nos lo exige esta nueva infancia que tenemos, ¿ya? Así es. Así que te agradezco y a toda nuestra audiencia del día de hoy y a quienes también lo puedan ver a posteriori. Estuvo con nosotros María Gracia Aliaga. Ella es psicopedagoga, venía desde el Colegio Francisco de Miranda, que nos la prestó, un colegio que se dedica a dar una educación de una manera bastante integral, un colegio sin fines de lucro y que está haciendo un trabajo muy bonito en la comuna de San Ramón. No sé si ustedes tienen alguna petición, si necesitan donativos, alguna colaboración. También sería un buen espacio para ese apoyo que les puedan dar. Por acá me están compartiendo que también lo pueden seguir en redes sociales y conectarse con Jimena Rebolledo, que está compartiéndonos como directora de la Escuela Francisco de Miranda. Tiene un Instagram Escuela Francisco de Miranda. A ver, Escuela Francisco de Miranda CL. Ya pueden seguirla por las redes sociales y también compartir experiencias, tanto de ellos que están en todo ese proceso del nuevo estilo de escuela, ya para esta nueva sociedad y desde lo compasivo, desde lo amoroso, porque sé que son una institución de corazón abierto, me consta. Así que gracias a todos y pues los sigo invitando igual a Casa de las Terapias, Fundación de Puentes al Alma, para que se conecten también con nosotros, nos sigan por Instagram y también no dejen de agendar, se están dando terapias a precios solidarios o con aporte voluntario de lunes a viernes. Pueden hacerlo, contactarse a través del Instagram por mensajería o si no a través del WhatsApp más 569-2190-5136. Un abrazo grande para todos y que tengan un feliz fin de semana ya. Y gracias María Gracia por haber estado con nosotros el día de hoy. Y a ustedes, a los que nos siguen, a los que nos escucharon, pues los espero el próximo lunes y jueves, como siempre, en este Radio Live. Gracias, que estén bien. Chao a todos y Chaito, todas. gracias.